La mayoría de la gente está en contra de Hitler sin saber por qué. La guerra mundial no empezó porque Hitler quería conquistar otros países como nos han contado. Es una visión infantilesca, estúpida. No entiendo acá a esta gente. Pero vamos apenas a empezar la Segunda Guerra Mundial, nace como consecuencia de la Gran Guerra. En pocas palabras, es el segundo round, ya que muchos países vencedores les pareció un injusto el resultado. Hungría cediendo territorio a Rumania, Checoslovaquia y Yugoslavia. Alemania perdiendo su imperio, dando territorio a Dinamarca. Francia, y que por cierto, esta persona ignora y desvía muchas veces que los polacos los tenían anexados, no solo por la fuerza, sino que los polacos, durante años, fueron maltratados por los alemanes. El mejor ejemplo son Bismarck, el padre de Alemania, que tenía políticas antipolacas. También, el hecho de que se le echó toda la culpa a Alemania de la guerra, y ni olvidar las pérdidas territoriales de Bulgaria, y el crecimiento del comunismo y el fascismo en Europa. Pero no nos adelantemos. Sigamos con el video. El 9 de mayo de 1945 es la derrota mundial, porque con Adolfo Hitler el mundo entero ha sido derrotado por la gran banca internacional judía. Estamos hablando de que las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, fueron consecuencia para la dominación de la banca. Estoy hablando del gran emporio financiero de Amschel Jacob Rothschild, que es el dueño de la Unión Europea ahorita, ¿ya? Y sus filiales en Estados Unidos son dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué querían ellos? Imponer una moneda mundial, más fuerte que cualquier moneda nacional. Es decir, ellos ser dueños de la economía. Y a eso se opuso Adolfo Hitler. Primero, Alemania no ha invadido a nadie. Alemania no ha invadido a nadie. Primero, Alemania no ha invadido a nadie. Primero, Austria acepta la anexión a Alemania con el 98% de los votos. Repítelo hasta que te lo creas. Bien, primero que nada, se nota que esta persona no sabe nada de historia de Alemania, e ignora que uno de los fundadores de Alemania fue un judío. Y lo segundo, justificar la anexión de Austria. Alemania es como justificar la anexión de Texas a Estados Unidos. Pues estos estados tienen la misma historia. Tuvieron una intervención política en su país para meter en el gobierno a alguien pro al suyo. Después, ocasionar una guerra interna, para tiempo. Después anexarla, en pocas palabras. Lo que Estados Unidos hizo con Texas, o lo que Japón hizo con Corea y Manchuria. Al decir que la anexión alemana de Austria está justificada. Estás aceptando que las anexiones estadounidenses, como japonesas, e incluso francesas e inglesas, están justificadas. Claro, si seguimos la misma lógica de esta persona y sus fanáticos. Ha sido un plebiscito. Polonia. Claro, no, Polonia es otro tema. Polonia es otro tema, pero todas las anexiones previas, ¿ya? Anexiones, no invasiones, como dicen. Anexiones. Los Sudetes eran alemanes antes del Tratado de Versalles, por eso lo reclaman. Era un territorio alemán. Claro, y Alsacia y Lorena igual, tenían todo el derecho de reclamarlo, y además hacen plebiscitos para que la gente vote si querían ser de parte de Alemania, otra vez. Y la gente vota a favor del Reich, porque el Reich vivía una prosperidad económica gracias al modelo económico de Adolfo Hitler, que es la verdadera causa de la Segunda Guerra Mundial. Su modelo económico, ¿en qué se basaba? En que el marco alemán no necesitaba ya fluctuar con ninguna divisa extranjera. Listo, era totalmente independiente de la especulación bursátil de los capitalistas de Wall Street y de los bancos centrales controlados por judíos. ¿Por qué? Porque ellos producían su dinero cuando se necesitaba. Miren lo que está pasando en la Argentina hoy día por utilizar el sistema económico de la divisa capitalista judaica. Porque el dólar es una moneda judaica, no es moneda del imperio norteamericano, como mal interpretan. El modelo económico de Hitler fue meter a todos al ejército y a las fábricas para prepararse para la guerra. Si así como lo escuchas, para que todos tuvieran trabajo, los obligó a prepararse para una guerra contra lo que sería, en un inicio, contra Polonia y la Unión Soviética. ¿Qué ha pasado también con Polonia? Polonia tenía territorios alemanes. Sí, señores. Silesia, Alta Silesia y Baja Silesia eran alemanes, dados a Polonia en el Tratado de Versalles. Prusia tenía todo el derecho de entrar Hitler, pero no entra porque sabía que podía provocar un conflicto internacional. Los polacos no aceptaron hacer plebiscitos ni nada. Primero que nada, todo ese territorio, disque alemán, era polaco. Y si me dicen que antes de la invasión polaca, a los que hoy en día son los países bálticos y Prusia, antes,
Ese territorio era de la orden teutónica, que, por cierto, todos los habitantes de esa zona, llamados los antiguos prusianos, no solo no tienen nada que ver con la Prusia que conocen, sino que fueron exterminados por la orden teutónica. Así que si seguimos la misma lógica, de nuevo de esta persona, todo ese territorio es polaco. Pero se producen las primeras masacres de alemanes étnicos en Polonia, que es un dato escondido por la historia. Masacres de crueldad sin par, se descuartizaba a mujeres, niños, se los quemaba de farol, se los colgaba en faroles, matanzas sin nombre. Hitler ha tenido que entrar a hacer una expedición punitiva a Polonia. ¿Y quién le declara la guerra y desencadena la Segunda Guerra Mundial? Inglaterra y Francia. Hitler le hace a Inglaterra 11 ofrecimientos de paz para evitar la guerra y rechaza la guerra Inglaterra a su... Otra gran mentira de esta persona. Primero a Alemania, se le permitió anexar a Austria para evitar una guerra con Alemania. Es más, Benito Mussolini fue el único líder europeo en tratar de evitar que esto pasara, ya que en un inicio, las relaciones de Alemania y Italia era muy mala. Otro ejemplo literal, las potencias aliadas le dieron permiso de anexar partes de Checoslovaquia para evitar una guerra, y Alemania no solo anexó las partes Alemania, sino que toda la República Checa, y puso un estado títere llamado Eslovenia. Después pidió a Polonia que le entregara Danzig. Polonia se negó, y este prepara la invasión junto con la Unión Soviética. Las potencias aliados advirtieron a Alemania que no iban a permitir la anexión de Polonia, y Hitler, creyendo que no se atrevería a declararle la guerra, la invadió. Resultado, los aliados, los cuales tenían un pacto defensivo con Polonia, entraron en la guerra. A Hitler se le permitió anexar a 2 países, y jamás se le declaró. La guerra fue hasta la invasión de Alemania, que se dieron cuenta que Alemania no iba a parar con sus anexión. Esforzadas. ¿Por quién? Por la banca Rothschild. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial la causa es la fundación del Estado de Israel. Mentira más. No la guerra. No fue por Israel. Este señor ya no sabe que inventar la Primera Guerra Mundial tiene varias causas, pero las voy a resumir. Primero, el revanchismo de Francia y Alemania, la pérdida de territorio de Bulgaria, el plan de repartirse al Imperio Otomano, las políticas intervencionistas de Alemania y Rusia en los Balcanes, la anexión de territorio de Austria sobre los Balcanes, y el deseo de Serbia por expandir su territorio, fueron partes de las causas que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Y para simplificar la segunda, fue el segundo round. Es Rothschild el que financia y el que dice yo voy a meter a Estados Unidos a la guerra. La declaración Balfour, por favor, señor Mauricio, estudie, ¿ya? Para no estar leyendo la versión de los vencedores. Hitler era un pacifista, era así soldado en la Primera Guerra Mundial. Ha visto la mierda, perdón la expresión, la caca en las trincheras con las tripas y la sangre. ¿Ustedes creen que él quería una guerra? Eran totalmente pacifistas, pero se preparó para una porque sabía que los judíos, sabía que el trono del oro, super ultra capitalista, le iba a declarar la guerra a Alemania, él lo sabía, y por eso prepara el armamentismo. ¿Y qué pasó? Más estupideces de esta persona. Primero, Hitler no era pacifista. Si lo fuera, no hubiese traicionado a la Unión Soviética, con los que, por cierto, tenía un plan para dividirse el mundo, cosa que esta persona no solo ignora, sino que no cuenta cómo se rompió este acuerdo. Y esto pasó gracias a que Stalin quería a Bulgaria en su círculo comunista. Hitler se negó, y empezó el plan Barbarroja. También Estados Unidos no se iba a meter en la guerra, que por cierto, estos últimos se metieron porque Japón ataca a Pearl Harbor. Cuando está guerra entre Estados Unidos y Japón, comienza Alemania, le declara la guerra a Estados Unidos, pensando que los japoneses iban a declarar la guerra a la Unión Soviética, cosa que no pasó. Si Hitler era tan pacifista, porque traicionó a su aliado China para irse con Japón, un país altamente bélico. Esto esta persona no lo dice. Más pruebas de que Hitler no era un pacifista. Les recomiendo el propio libro de Hitler, que al parecer muchos de sus fanáticos no se han leído, que por cierto, yo sí lo he leído, y les puedo decir que el mayor enemigo de los fanáticos de Hitler es el mismo Hitler.